Muy buenos días a todos los participantes de esta excelente aula virtual. Vamos a hacer un recorrido por la unidad uno de la materia legislación educativa. La unidad uno identificada como ordenamiento jurídico. Vamos a dar un vistazo de toda esa evolución que ha pasado, pues, las formas de constituirse una ley. Vemos pues que en tiempos antiguos, que datan antes de Cristo, la ley se establecía en piedras. Una de estas fue utilizada por el rey Urnamú, general sumerio, que creó el Código de Urnamú, basado en la reparación económica de los daños. Tenía como fin aunar los criterios legales de todos los territorios y garantizar el buen funcionamiento de la economía. Este rey abre nuevas rutas comerciales. Aquí podemos verificar o identificar, mejor dicho, cómo era la forma de visualizar la ley en aquella época. Otra de las formas de leyes fue la identificada por el rey Hammurabi. Este código fue el que por primera vez estableció lo que hoy conocemos como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. También se identificó en este código el principio de proporcionalidad, un principio que en la actualidad también es utilizado. Este código contiene 282 leyes, tiene una altura de 2,4 metros y está construido en basalto de roca volcánica, tallado por los escribos. Los escribos eran, como decir, los secretarios. Data de 1792 a 1750 antes de Cristo. Podemos ver en nuestra actualidad que cómo ha cambiado. Ahora todo es un compendio, lo conocemos como códigos o nuestra constitución que establece cada una de las normativas que cada uno de nosotros, los panameños, debe aplicar, ¿ok? Y por supuesto, la digitalización nos ha llevado también a aplicar cada uno de estos códigos o normativas. Las leyes, mejor identificado como la ley, es una norma jurídica de carácter general. Delimita lo que conocemos como el libre albedrío. Su propósito es regular la conducta humana, factor importante que se debe de tomar al momento de desarrollar una ley es la cultura. En el ámbito educativo, las leyes buscan garantizar el derecho a la educación. Esto lo hemos regulado en nuestra Constitución desde el capítulo número 5, identificado como educación, y el articulado del 91 en adelante. Los elementos esenciales que deben de contemplarse son las normas jurídicas, que es la regla de conducta que impone o faculta. Debe ser clara y precisa. El carácter general se aplica a un número determinado de personas o situaciones, no a casos particulares. Carácter abstracto contempla situaciones hipotéticas, no hechos concretos ya ocurridos. Carácter obligatorio, esa imperatividad de la ley. Su cumplimiento es exigible y el Estado puede realizar la coerción para asegurar su observancia. El órgano competente debe ser creada por el poder del Estado al que se le ha atribuido la función legislativa. En Panamá la conocemos como Asamblea Nacional. Y la finalidad busca el bien común, la justicia, la seguridad jurídica y, en nuestro caso, la regulación efectiva del sistema educativo. ¿Cómo se dividen las leyes? Podemos ver esa división dentro de la Constitución de Panamá y se dividen en leyes orgánicas, que son las que deriven inmediatamente de la Constitución y tienen como finalidad la organización de las instituciones básicas de la administración.
es decir, los ministerios, los municipios y todas esas instituciones gubernamentales. Por otro lado, vemos las leyes ordinarias, que son normas generales y abstractas. Puede verse o identificarse mejor en los códigos civiles, los códigos comerciales, penales u otros. La pirámide de Kelsen. Vamos a verla rápidamente. Este modelo teórico propuesto por el jurista austriaco Hans Kelsen en el siglo XX representa gráficamente esa jerarquía de las normas jurídicas dentro de un sistema legal. Establece que la validez de una norma inferior deriva de su conformidad con una norma superior. Cada nivel de la pirámide fundamenta y limita a los niveles inferiores. ¿Cómo se aplica la pirámide de Kelsen en un caso concreto de la legislación educativa? Pues ya sabemos que la máxima la contempla el capítulo número 5, que habla sobre la educación, y la siguiente etapa vendría siendo las leyes, es decir, la ley 47 de 1900. Y, por supuesto, ese nivel base. Por debajo de la Constitución están las normas legales y reglamentarias que pueden distribuirse para efectos de su estudio sistemático en diferentes disciplinas. Vemos pues la administrativa, laboral, penal, financiera, procesal, constitucional, familia y u otras que establece nuestra legislación. Los modelos de interpretación, vemos diferentes modelos de interpretación. El método histórico, que habla sobre los antecedentes de la ley, entender por qué se promulgó esa ley. La interpretación legislativa, esa interpretación que realiza el propio legislador a través de una ley posterior para aclarar el significado de una ley anterior. La interpretación doctrinar es aquella interpretación realizada por los estudiosos del derecho, juristas académicos. En sus obras y análisis, sus opiniones pueden influir en la forma en que se entienda la ley. Y por último vemos pues la interpretación judicial o jurisprudencia, que es aquella interpretada por los jueces y tribunales en sus sentencias. Sus decisiones crean precedentes que deben ser tomados en cuenta en casos futuros. La formación de las leyes en Panamá. Rápidamente vemos pues un origen y clasificación de las leyes. Es importante tener en conocimiento que de acuerdo a lo establecido en la Constitución, por medio de el artículo 164, las leyes emitidas por la Asamblea Legislativa se catalogan de dos maneras: las orgánicas y las ordinarias. Las orgánicas son aquellas leyes cuyo contenido es de carácter administrativo, ya que regulan en general la actividad del Estado para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus funciones. Además, las leyes orgánicas son expedidas en cumplimiento de ciertos numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del artículo 159 de nuestra Constitución. Y las leyes ordinarias, que son las leyes que regulan casos concretos expedidos en relación con los demás numerales del artículo 159 mencionado anteriormente. ¿Quiénes proponen las leyes? De acuerdo al artículo 165, vemos pues que cuando son orgánicas pueden ser propuestas por comisiones permanentes de la Asamblea Legislativa, por los ministros de Estado en virtud de la autorización del Consejo de Gabinete. También pueden ser propuestas por la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General o el Procurador de la Administración, siempre que se trate de la expedición y reforma de los códigos nacionales. También pueden ser propuestas por el Tribunal Electoral cuando se trate de materias de su competencia, es decir, del Código Electoral. Cuando sean ordinarias, pueden ser propuestas por cualquier miembro de la Asamblea Nacional, ministro de Estado, en virtud de autorización del Consejo de Gabinete
y también por los presidentes de consejos provinciales con autorización del Consejo Provincial. ¿Qué es la iniciativa de ley? El artículo 165, esa facultad que otorga la Constitución a determinados funcionarios o entidades a proponer las leyes. El artículo 166 establece que es someterse a un estudio para su aprobación. ¿Cuál es ese proceso de aprobación? Pues es el que conocemos como los debates, los tres debates que deben de desarrollarse. El primer debate de todo proyecto de ley es aquel que se realiza el proyecto en una comisión de el proyecto en una de las comisiones de la Asamblea. El proyecto pasará a ser de segundo debate cuando la mayoría de la Asamblea Legislativa, a solicitud de uno de sus miembros, revocare el dictamen otorgado por la comisión y diere su aprobación al proyecto. Y el tercer debate se lleva a cabo en el Pleno de la Asamblea y tiene por objetivo la aprobación total o el rechazo del proyecto. Es decir, se aprueba tal y como vino del proyecto de ley de segundo debate o rechaza todo. ¿Qué es una sanción presidencial? Es la aprobación o visto bueno del presidente de la República, con lo que rubrica un decreto legislativo para convertirlo en ley de la República, previa a su promulgación y publicación. Esto lo vemos mejor en el artículo 168. ¿Qué es el veto presidencial? Es esa facultad que tiene el presidente de la República de vetar o de detener el proceso de formación de ley cuando considera inconveniente o inconstitucional algún decreto legislativo. Esto también lo podemos observar en el artículo 168. ¿Qué es la promulgación y publicación de la ley? Indica que ninguna ley obliga sino en virtud de su promulgación y publicación. Para que una ley de carácter permanente sea obligatoria, deberán transcurrir un tiempo determinado. Esto significa que toda ley, además de publicarse, debe darse a conocer para que pueda ser aplicada por todos los panameños. El artículo 173 indica que la promulgación y publicación de la ley ordinariamente al presidente de la República dentro de los 6 días hábiles del siguiente al de su sanción. Como concepto de derecho, podemos ver los siguientes conceptos. Hay muchos más, pero colocamos dos aquí. El que indica Kant, que es que el derecho es la noción que se deduce de las condiciones en las cuales la facultad de obrar de otros según una ley universal de libertad. M. Gastón establece por su parte que el derecho es un conjunto de preceptos que todos los miembros de la sociedad reconocen como reglas de sus relaciones recíprocas y cuyo mantenimiento asegura el poder social por medio de la sanción. Como fuentes formales del derecho podemos observar que se dividen en tres. Sin embargo, vamos a hacer referencia de las fuentes formales. Están divididas en costumbres y usos, jurisprudencias, leyes, principios generales del derecho y la doctrina de los tratadistas. La ley indica que es una norma jurídica específica, escrita y formalmente promulgada por una autoridad competente, generalmente el órgano legislativo del Estado, como la Asamblea Nacional en Panamá, siguiendo un procedimiento establecido. Es una de las fuentes principales del derecho, pero no la única. Su validez depende de su conformidad con normas superiores como la Constitución. Como conceptos de derecho podemos ver que es un conjunto más amplio de principios, normas, costumbres, valores y doctrinas que buscan regular en la conducta humana en sociedad y establecer un orden justo. Abarca tanto las normas escritas
como las no escritas. Podemos ver entre ellas las costumbres jurídicas, principios generales del derecho, jurisprudencia en ciertos sistemas. Su fundamento se encuentra en la idea de justicia, equidad, el orden y la protección de los derechos. Aquí podemos ver pues la diferencia entre la ley y el derecho. Es de importancia para quien desee alcanzar una certeza en su investigación el saber dudar a tiempo. Aristóteles. Agradecida por su atención, me despido.